Hola, ¿qué tal? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virgilio Ortuño y ahora vamos a hablar de la plagiaria Xóchitl Gálvez. Es un tema que está en boca de todos. La plagiaria Xóchitl Gálvez, que es la candidata o precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Desde el presidente hasta el lacayo más bajo del partido de Morena están indignadísimos por el plagio de la tesis de la señora X, de Xóchitl Gálvez. Resulta que hace algunos años la Xóchitl Gálvez o la Xóchitl Gálvez se tituló de ingeniera en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora resulta que gran parte de la tesis fue plagiada. Un plagio en cuestión literaria, cuando tú estás escribiendo cualquier documento, si tú copias algo de otra, lo copias textualmente, un párrafo de otro trabajo de investigación científica y lo plasmas en el trabajo que tú estás haciendo, tienes que citar la fuente para darle el crédito del creador de ese contenido, a menos de que sea un conocimiento que está al alcance de todo mundo, que todo mundo sabe que eso existe. Entonces no es necesario que cites de dónde lo tomaste, a menos de que lo hayas tomado textualmente. Por ejemplo, si yo les digo que el motor de explosión de los vehículos requiere que entre una gota de gasolina, un poco de gasolina, conjuntamente con oxígeno y conjuntamente con una chispa para que haga explosión y que el motor funcione, yo no necesariamente les tengo que decir que lo inventó X persona. Eso es un conocimiento general. El conocimiento de que la Tierra es redonda y lo afirmó Galileo Galilei, lo afirmó él. Pero si yo pongo que la Tierra es redonda, no necesariamente tengo que citar a Galileo Galilei, porque es un conocimiento del orden público. Todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Bueno, casi todo el mundo. Hay algunos que dicen que no. Pero ese tipo de conocimientos no es necesario que lo marques o que cites de dónde lo obtuviste. Pero cuando hay un conocimiento que lo agarraste textualmente de un documento escrito, tienes que ponerle entrecomillado y tienes que poner de qué autor tomaste ese contenido. Y hay ocasiones que haces una cita doble. El párrafo fulano citado por Juan Pérez en el libro fulano que lo citó de José Pérez, etc. Pero hay unas inexactitudes en todo esto de Xóchitl, o lo que se dice de Xóchitl. En primera se habla de una tesis, que es plagio de una tesis. Esa es la primera inexactitud. Dentro de las opciones de titulación de la UNAM, básicamente en la Facultad de Ingeniería donde estudió Xóchitl, se habla de opciones de titulación. Y una opción de esas que ofrecen, que no sé cuáles sean la gama de opciones de titulaciones que ofrezca esta facultad, pero una de esas opciones es una memoria de trabajo profesional. Después de cierto tiempo que has trabajado ejerciendo la carrera para la cual estudiaste, tú haces un reporte de todo lo que has hecho y relatas una experiencia profesional. Puede que esa experiencia profesional la combines con parte de un marco teórico, extrayendo información de algunos textos, información básicamente bibliográfica o incluso información de campo. Tú puedes entrevistar a alguien relacionado con la profesión que tú estás ejerciendo, comentar y sacar conclusiones
con este tipo de personas o extraer información de textos. Puedes extraer información también de algunas fuentes que pueden ser citables en canales de YouTube, en canales de Facebook, pero deben ser fuentes científicas que en este momento es muy difícil identificar. El que no tiene experiencia en la ciencia no identifica entre lo que está diciendo un científico y lo que está diciendo el chapucero. Una persona que no está familiarizada con los temas científicos no identifica la diferencia. Entonces, el hacer una memoria profesional en una carrera de ingeniería, cuando difícilmente los ingenieros leen libros y leen sobre las normas y las leyes que se tienen que implementar en un escrito para respetar los derechos de autor, la persona que está más obligada de alguna forma a marcar estos lineamientos es el asesor del trabajo profesional, no de tesis. Esto no es una tesis, es un trabajo, es una memoria profesional, es un documento de la experiencia de Xóchitl Gálvez. Se equivocó, lo plagió, no supo, es ignorante, es todo lo que usted quiera. Pero le tengo una mala noticia. Dentro de los requisitos para ser presidente de la República, no marca tener una profesión. Entonces, si la UNAM por este error decide quitarle el título, se le quita el título, pero no se le quitan los años que estudió. Al retirarle el título por plagio, no sé cómo lo marque la UNAM, pero simplemente pierde el título y pudiera volver a titularse si es que lo quisiera. Muchas veces a cierta edad uno ya no le interesan los títulos. Entonces, si le quitan el título, sí puede ser presidente de la República. Aun cuando le quiten el título, no es la mejor candidata, es la menos peor de lo que hay. Para ser presidente de la República se requiere ser mexicano por nacimiento y en pleno goce de los derechos. Alguien que esté en algún juicio por cualquier situación no puede ser presidente de la República. Tener 35 años cumplidos al momento de la elección. Haber residido en el país ininterrumpidamente un año anterior a la elección. No pertenecer al estado eclesiástico. No estar en servicio activo. Antes de la elección ella es senadora, tiene que renunciar 6 meses antes de la elección si quiere ser presidenta. No ser secretario, no ejercer ningún cargo público 6 meses antes de la elección. Y no estar impedido por ninguna causa física que le permita o que le dificulte el ejercer su trabajo como presidente de la República. Entonces, no es necesario tener un título universitario para ser presidente de la República. Si se equivocó y eso representa una situación legal, si por eso pudiera ir a la cárcel, cabe la posibilidad de que pudiera perder la posibilidad de competir por la presidencia de la República, porque entonces caería en la situación de que no estaría en plenitud gozando sus derechos plenamente como ciudadano. Una persona que está siendo juzgada no está en plenitud de sus derechos civiles como ciudadano. Ahora, eso es Xóchitl Gálvez, donde todo mundo, los de Morena, están criticando el plagio. ¿Quién es Yasmín Esquivel? Yasmín Esquivel es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere, según la Constitución, ser ciudadano por nacimiento, tener
cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Poseer al día de la designación una antigüedad de 10 años o más de su título profesional como abogado. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito corporal que amerite prisión. Tampoco puede haber sido acusado de fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione de buena forma el concepto de buena persona. El fraude en la falsificación de una tesis, que esto sí es una tesis, porque así lo marcó ella en la Escuela de Derecho. Se requiere hacer una tesis para obtener el grado de licenciatura, maestría o doctorado. Yasmín Esquivel sí sí plagió parte del contenido de su tesis, de tal forma que ella, la plagiaria, sí requiere el título para ejercer el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y los de Morena no gritaron. Y ahí está Yasmín Esquivel siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia. Si la UNAM le retira el título, no puede ser ministra. Para ser ministra tienes que conocer de leyes, y para conocer de leyes tienes que hacer una tesis, y tienes que hacer una tesis bien hecha. No puedes plagiar, no puedes robar información que fue conseguida por otras personas y plasmada en documentos. La plagiaria que solapa Morena, desde Andrés Manuel hasta el más mínimo lacayo, está en la Suprema Corte de Justicia. Se llama Yasmín Esquivel. No debería de estar ahí, la ley no lo permite. La otra plagiaria, Xóchitl Gálvez, el haber plagiado parte de su trabajo profesional, sí le permite ser presidenta de la República, porque el castigo sería que le quitaran el título. Quítenselo, no lo necesita para ser presidenta de la República. El castigo para Yasmín Esquivel es que le quiten el título. Para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia requiere el título. Estas son las incongruencias del partido que gobierna México. Soy Virgilio Ortuño, los veo en un próximo video.